Esas puntadas tuyas. 8 de la mañana con 6 minutos en la línea telefónica nuestra compañera Raquel Oyaquindea, titular del noticiero Al Punto, con el reporte del COVID-19 aquí en Zacatecas. Raquel, buenos días. Buenos días, Francisco. Buenos días a todo el auditorio. Efectivamente, traemos los datos actualizados, los que se dieron en los reportes, tanto federales como estatales, ayer por la tarde, y continúa el incremento rápido de los contagios. Hablando del territorio nacional, en 24 horas fueron más de 6.100 nuevos contagios y más de 700 muertes. Alcanzamos ya las cifras de casos confirmados de COVID-19 en todo el país de 202.951 casos confirmados y 25.060 fallecimientos. A consecuencia de esta causa, en Zacatecas también fueron 23 nuevos contagios en tan solo 24 horas y se registraron en 11 municipios. Fresnillo continúa a la cabeza. De los 23 nuevos contagios, 7 tuvieron lugar en el municipio de Fresnillo. En Guadalupe fueron 4. En el caso de Zacatecas, también de Sainalto y de Ojo Caliente hubo 2 en cada uno de ellos, y mientras tanto con un nuevo contagio están Jerez, Villa García, Sombrerete, Loreto, Juchipila y Mazapil. Estos son los 11 municipios que ayer registraron nuevos contagios. De estos 23 nuevos pacientes que han dado positivo a las pruebas de COVID-19, 3 se encuentran hospitalizados, los 3 en condiciones graves, y también el día de ayer, Francisco Auditorio, se dio a conocer una nueva muerte, un nuevo fallecimiento por COVID-19 en Zacatecas, un hombre de Pánfilo Natera de 54 años que tenía padecimientos previos, y eso provocó que se agravaran sus condiciones de salud. Los datos totales que tenemos son de 786 casos positivos en la entidad, 89 personas que han perdido la vida a consecuencia de este nuevo coronavirus y 275 pacientes que se han recuperado. Hay un dato, Francisco Auditorio, que lo hemos venido destacando en los días pasados, que se incluye ya en el reporte estatal también, que tiene que ver con los casos positivos que están activos, es decir, con los casos que han sido detectados en los últimos 14 días, para conocer cuál es, el ritmo que todavía tiene la epidemia o lo vigente que está la epidemia en cada territorio. Y es llamativo comparar el porcentaje de casos activos a nivel nacional de los totales que se han confirmado a lo largo de esta emergencia sanitaria con el porcentaje estatal. Por ejemplo, a nivel nacional hablamos de más de 200.000 casos confirmados desde que se dio el primero en el mes de febrero, y 25.529 de ellos están activos. Esto es un 12% del total. Sin embargo, si nos vamos a las cifras de Zacatecas, hablamos que de los 786 casos positivos que se han detectado desde el mes de marzo, 422 están activos, es decir, más de la mitad, el 53%, han sido detectados en los últimos 14 días. Y esto es un indicador claro de que la epidemia todavía está en tendencia creciente en la entidad. Oye, con todo esto, ¿qué está pasando? No hacemos caso, se aceleró la velocidad del contagio, no nos estamos protegiendo. ¿Qué nos está afectando principalmente desde tu punto de vista? Las autoridades federales habían adelantado que aquí la epidemia iba a ser más larga, es decir, esta llegada, porque todavía no alcanzamos el pico de alguna manera de contagios, mucho menos a nivel estatal. Hay algunos estados que ya lo han pasado y que están en una tendencia decreciente, es decir, cada día tienen un menor número de casos. Aquí todavía continuamos con los mismos, por arriba de 20, por lo general, desde las últimas 2-3 semanas no hemos bajado de 20 contagios diarios, y esto se debe a que por las medidas que se tomaron desde el mes de marzo, lo que se ha logrado, que no se logró, por ejemplo, en países europeos, es que no se sature el sistema de salud. Sin embargo, esto va a provocar que el número de contagios, o que los días en los que vamos a tener más contagios, sean más prolongados. La epidemia va a ser más larga, y a pesar de que hay ya prácticamente la mitad del país, o más de la mitad del país, se encuentra en semáforo naranja, esto atiende más incluso a cuestiones económicas y de necesidad de reactivación económica que de propiamente unas condiciones óptimas en materia de salud. Y en esta parte, en lo que tú mencionas también de si en Zacatecas no estamos cumpliendo, hemos visto que prácticamente
prácticamente todas las semanas que se ha dado a conocer un índice de movilidad, un indicador de movilidad comunitaria, Zacatecas ha encabezado el ranking nacional con un mayor incremento de la movilidad, y esto quiere decir con menor cumplimiento de las medidas de aislamiento y de la medida particularmente de quedarse en casa. Ayer no fue la excepción. En la conferencia que las autoridades federales dan a las 7 de la tarde se dio a conocer nuevamente este índice de movilidad, en el que ya se hace una diferenciación por colores entre los estados que están en semáforo naranja y aquellos que todavía continúan en rojo, y Zacatecas, entre todos los estados del país, estén en naranja o en rojo, es nuevamente el estado que en la última semana ha incrementado más su movilidad, con un 12% más. Y hay que mencionar que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, refería que si bien esta movilidad se tiene que ir recuperando porque vamos avanzando hacia esta nueva normalidad, pese a los datos que todavía tenemos de contagios diarios que no han disminuido, este regreso a las actividades y al incremento de la movilidad por la reactivación económica y social tiene que ser paulatino, porque aquí nos vamos a enfrentar con el riesgo de que si lo hacemos de un día para otro, de manera masiva y sin control, vayan a empezar los rebrotes. Y más bien yo aquí no calificaría como rebrotes, porque finalmente, por ejemplo, lo hemos hablado en días pasados, Francisco, ha habido rebrotes en países europeos, en Alemania, en España, en Italia. ¿Por qué? Porque en esos países la curva ya tenía una clara tendencia a la baja, ya prácticamente no tenían ni fallecimientos diarios, pocos contagios diarios, y de repente vuelven a surgir los contagios y ese es el rebrote. Aquí, desde mi particular punto de vista, no podríamos hablar todavía de rebrotes porque no hemos tenido una tendencia clara a la baja, por lo tanto siguen siendo brotes de la primera parte de la epidemia. Sin embargo, las autoridades federales están advirtiendo que hay que hacerlo con cuidado, el regreso a la normalidad, para evitar precisamente esas situaciones. Y la propia Organización Mundial de la Salud está diciendo, cuidado, México y Brasil, epicentro de contagios. Así es, el epicentro en América Latina. Estados Unidos sigue encabezando el ranking mundial, pero aquí en América Latina, México y Brasil son los países que tienen un mayor número de casos, también tienen una mayor cantidad de población. Sin embargo, sí son los países donde más activa se está viendo la pandemia. Pues a seguirnos cuidando, Raquel. Muchas gracias por tu reporte. Así es, hay que seguir con las medidas. Gracias, Raquel. Muchas gracias, buen día. Raquel Oyaquindia, titular del noticiero Al Punto de la estación hermana 94.7 y compañera reportera de informativos de Grupo Plata Zacatecas. Son las 8 de la mañana con 13 minutos.